Hola, Visila, ¿cómo estás? Pues feliz, feliz, muchísimas gracias de tenerme en vuestro espacio, estoy muy agradecida, de verdad. ¿Dónde estás? Pues mira, ahora me pillas en Nueva York, pero bueno, me podías pillar en cualquier sitio. Me encanta esa biblioteca que tienes. ¿Es tu oficina, tu Sí, sí, casa? es mi casa oficina. Sí, aquí Ujú, yo hace ya muchísimos años que trabajo en casa, ujú. desde el año 2015 y bueno, y la verdad es que me encanta. Dejé ya ese tema de las oficinas y es mi espacio donde me encuentro feliz con mis libros y es mi espacio natural. Me encanta. Déjame que te presente. Tu nombre es Visila Bococo, nacida en Valencia, con raíces ecuatoguineanas que forjaron esta identidad afroeuropea, es decir, proveniente de la cultura bubi, que es la etnia de Guinea Ecuatorial de la que procedes, junto con la cultura española. Sí. Fuiste directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, eres empresaria, coach, influencer, conferencista, motivadora, CEO de una agencia de desarrollo empresarial, fundadora de African Literacy Project, que es una iniciativa que acerca la literatura a los lugares más recónditos de África desde el año 2010. Vives en Nueva York y has recibido el premio otorgado por la ONU como Ciudadana del Mundo. Es el premio que mejor te define como persona según tus propias palabras. Bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias. Eres una mujer realmente muy especial, por no decir particular, pero es muy especial. Gracias. Eh, Tú sabes que me gustaría que habláramos un poco acerca de la mujer, el empoderamiento, cómo has ido sorteando diferentes procesos en tu vida que te han llevado a lo que eres hoy. Y para empezar, me gustaría que me hablaras un poquito. Yo leí muy poco sobre la cultura bubi, porque en la cultura bubi se le daba como un lugar, un valor. La mujer participaba en las discusiones de los colectivos locales, en los mecanismos económicos. Claro, que eso cuando llegaron los misioneros españoles no les funcionaba, ¿no? Y la mujer perdió como ese derecho y la excluyeron del sistema laboral y solamente la dejaron para criar los niños o trabajar el campo. Pero cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tú recibes de ese pueblo bubi? Mm. Qué interesante, ¿no? Porque lo que comentas mucha gente no lo sabe o no tiene acceso a esa información. Y sí que es verdad que, para empezar, hay que decir que la cultura bubi es matrilineal, que no matriarcal, son dos cosas distintas. Y eso se preserva totalmente, o sea, sigue patente y eso incluso con el tema de la colonización no se pudo deshacer porque nosotros partimos de la línea materna y las grandes decisiones se toman por la línea materna. Es decir, si alguien tuviera que pedir mi mano, no la pide a mi padre, se la pide a la familia de mi madre. Y ahí irían mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi madre, ¿no? O sea, que es decir que seguimos siempre esa línea materna y nosotros formamos parte de esa línea. Y eso es así. El papel de la mujer en la sociedad bubi siempre ha tenido un papel fundamental de bastón y de apoyo a las grandes decisiones. Y sobre todo, la mujer mayor. Cuanto más mayor eres, más sabia eres. Es decir, que nosotros seguimos dándole un papel fundamental a los ancianos. Y en nuestro caso, en mi caso, ha tenido esto muchísimo que ver en todo lo que soy yo. Porque mi abuela paterna, que vino a vivir a España, cogió ese papel importantísimo en mi formación y cuando llegó a España le dijo a mi padre, pero estos niños, ¿por qué los crías como si son blancos y no son blancos? O sea, eso fue lo primero que dijo mi abuela y ahí es donde cambió completamente mi perspectiva porque empezó a introducir muchísimas cuestiones y costumbres y hábitos que eran puramente bubis y africanos, ¿no? En sí. O sea, que eso ha tenido mucho que ver en mi formación. Y luego, pues las mujeres, pues mi bisabuela, por ejemplo, que venía de un matrimonio víctima de violencia doméstica, pues también fue una mujer muy fuera de su tiempo. En los años 50 se fue a España, estudió magisterio, que era lo que ahora sería educación, y formó un colegio que llamó
mujer, levántate. Así que, pues yo creo que ya se lo traía yo en los genes. Tengo que darles crédito a las mujeres que me preceden. Y te iba a preguntar justamente, ya que te preceden, ¿quién es la Virgen Visila para los bubis? Bueno, pues ella es la madre, ¿no? Y nosotros tenemos un concepto de divinidad distinto, porque nuestra divinidad es masculina y femenina. Y el papel femenino tiene incluso más poder, ¿no? Porque la Virgen Visila es la madre de Dios y al mismo tiempo es la mujer de Dios, o sea, cumple como esa doble faceta. Por lo tanto, dentro del sistema cósmico, místico nuestro, la mujer tiene un papel, digamos, muy, muy relevante, ¿no? Porque cumple esas dos funciones, es esposa y madre, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, ya estaba ahí antes de que entrara la religión católica, y ya tenía ese papel fundamental. También es la sanadora, tiene un papel chamánico, por así decirlo, ¿no? Porque la leyenda cuenta, pues, que los niños bubis nacían y que no tenían se morían muy jóvenes. Hubo como un momento donde había una mortalidad infantil muy grande y ella, pues con un solo pecho, fue alimentando a todos los niños y los hizo fuertes y los restableció, ¿no? O sea que Mm. también tiene ese poder de, de generar salud y fortaleza. Así que, bueno, pues para el pueblo bubí significa un nombre muy importante, muy interesante, ¿no? Y así me nombraron y y tengo muy presente también ese papel, ¿no? que ella juega en nuestra sociedad. Volviendo al tema de tu abuela y el comentario que le hizo a tus padres, te iba a preguntar cómo era criarse en la década del 70 en España, en Europa, donde no había población negra, es decir, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues yo creo que ellos, mira, para empezar vinieron muy jóvenes, porque mi madre tenía 14 y mi padre 17, con lo cual no fueron los típicos inmigrantes que ya habían tenido una formación o una cultura anterior. Mi madre vino con 14 años y se crió en la cultura española y como mecanismo tenía que adaptarse, ¿no? Porque si no hubiera sido muy difícil, de tal manera que mi madre ha vivido más tiempo en España que en África. Solamente vivió 14 años y mi padre con 17. Por lo tanto, ellos tampoco tenían un gran conocimiento de la cultura africana y pensaron, pues estos niños son españoles, ¿no? O sea, y ellos en sí también eran casi españoles, ¿no? Habían ido a los colegios, habían estado muy metidos dentro de la cultura, con lo cual tampoco supieron muy bien cómo integrar, ¿no? Y ahí es donde cuando llega mi abuela dice, esto no va a ser así, ¿no? O sea, esto no les va a hacer ningún favor, les va a perjudicar quizá más que beneficiar. Por lo tanto, ella tiene ahí un papel muy fundamental en que se imponga la cultura africana. Y ahí pues también nosotros tenemos que aprender a navegar entre aguas muy distintas, ¿no? En la calle y fuera una cosa, en casa es otra, y a veces ahí hay una colisión completamente de ideas muy distintas, ¿no? Pero bueno, ese ha sido mi propio trabajo personal, ¿no? Por así decirlo. ¿Y con tus niños sigues el legado? ¿Cómo es la relación con tus niños? Bueno, mis niños tienen más mezcla que la que yo pude tener, ¿no? Porque aquí yo tengo una parte muy grande de cultura española, europea, ¿no? Yo llego ya con 24 años a Nueva York, ya formada en una cultura muy, muy española y europea, y luego entra la cultura americana y la cultura africana, ¿no? Entonces, para mis hijos, creo que tampoco es fácil, porque también tienen como diversas culturas y ellos también tienen que hacer su propio camino, ¿no? Y en este caso yo tampoco les impongo, les expongo, ¿no? Que es distinto. Yo les expongo a las culturas y ellos tienen que hacer su propio trabajo y de encontrarse a sí mismos. Y bueno, ellos están en ese camino también, ¿no? Pero ellos han vivido viajando conmigo, Mm. viendo muchas diferentes culturas, ¿no? Y ellos tienen, pues, yo creo que hay un concepto que se llama la tercera cultura, ¿no? Del que se habla mucho, y es que cada uno tenemos que crear como un poco nuestra propia cultura en este momento al que nos estamos exponiendo, ¿no? Y hay cosas de la cultura americana que yo no voy a entender, porque no he crecido desde pequeña aquí, entonces muchas veces son ellos, mis hijos, los que me enseñan a mí. Mamá, las Ujú. cosas aquí son así. Tú venías de una cultura en España donde eras la mujer negra africana en un entorno blanco, pasas a Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, que es la más multicultural que existe, creo que prácticamente en el mundo, y te iba a preguntar desde ese lugar, ¿cómo es tu mirada desde afroeuropea
a la mujer afroamericana. Es muy diferente la visión del afroeuropeo y el afroamericano, y aquí también he conocido a muchos afrocaribeños, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? La ventaja que la que yo venía es que mis padres, desde que tengo 8 o 9 años, me dieron muchos libros para entender qué es ser negro en el mundo. Entonces yo ya había estudiado mucho a Frederick Douglass, conocía a T.D. Washington, sabía muy bien que no es lo mismo ser negro producto de un proceso de colonización que de un proceso de esclavitud. Por lo tanto, sabía que las heridas que tenían las personas aquí eran muy diferentes a las que podíamos tener nosotros. Eso me dio otra visión muy diferente y tengo que ser muy respetuosa, por ejemplo, con la negra americana, ¿no? Cómo lo ve, ¿no? Y tienen, pues siguen conviviendo además aquí conjuntamente con diferentes tipos de personas y muchas veces no son aceptadas, por lo tanto, tienen una lucha interna muy diferente a la que yo pueda tener, ¿no? Y ahí pues me di cuenta también pues que había diferentes heridas a sanar, diferentes, y mi relación pues con ellas es de entendimiento absoluto de las realidades que ellas viven, teniendo que defender constantemente su posición aquí. ¿No? Pues yo no Ujú. dejo aquí de ser inmigrante, pero ellas son de aquí. ¿Tú tuviste una circunstancia en tu vida como, bueno, la mayoría de nosotros ha tenido? Lo que pasa que cuando más alto llegas, más fuerte es la caída. Donde fuiste directora de la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos, tuviste el contacto con todo, digamos, tuviste el mundo en la palma de tu mano y te despiden. ¿Cuál dirías que es el cambio mayor que forjó tu personalidad, tu futuro? Porque fracasar es parte del crecimiento de todos, ¿no es cierto? ¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza en ese sentido? Pues mira, yo creo que lo que cogí es tomar conciencia de mi parte de responsabilidad en el caso, ¿sabes? Es decir, solemos muchas veces cuando nos pasa algo decir ¿por qué a mí? Y mi pregunta fue ¿para qué? ¿Para qué a mí? Entonces, ahí entendí varias cosas, ¿no? Para empezar, entendí que yo había provocado esa situación porque yo no estaba ya tan contenta. Muchas veces nos quejamos, empezamos a criticar, digamos que nos contaminamos y esa energía empieza a contaminar también todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Y yo era consciente, o por lo menos fui consciente después, de que yo en cierto modo había tenido mucho que ver también en eso, ¿no? Y que mis propios miedos y mis inseguridades me habían cegado. Y también la arrogancia, ¿no? Que creo que también hay que hacer ese trabajo interior y cuando subes muy rápido, como una botellita de champán, ¡pum!, explotas también, ¿sabes? Y entonces, pues yo exploté y ahí pues tuve que recogerme en pedazos, ir poniendo cada uno de esos pedazos, ¿no? De mí, en ponerlos en valor. Y ahí me di cuenta también de que había una emprendedora dentro de mí, de que si yo era rebelde y no quería seguir ciertas estructuras era porque no estaba hecha para ese sistema, con lo cual tienes que crear tu propio sistema. Y ahí entonces sales de la víctima y te conviertes en la creadora de tu vida, ¿no? Y yo tenía miedo, tenía ese estigma de los hijos de inmigrantes de seguridad. ¿Qué hago yo si no tengo un sueldo todos los meses? ¿Qué hago yo si no tengo esa seguridad, ¿no? Que nos crea tanta ansiedad. Entonces me tuve que cambiar el chip absolutamente y de entender que la seguridad es algo que me puedo dar yo, que no me la puede dar un trabajo, que no me la puede dar el mundo externo, ¿no? Sino que soy yo. Y ahí cambia eso, porque entonces me doy cuenta de que uno puede crear su propia prosperidad, puede crear su propia seguridad, esa seguridad económica y financiera que tantos generación tras generación vamos transmitiendo a nuestros hijos de la importancia que tiene, ¿no? ¿Para qué sale alguien de su país para hacer una vida mejor? Precisamente buscando eso. Y yo pues era como doble inmigrante, ¿no? O sea, entonces tenía como más peso todavía por lograr esa tranquilidad o esa paz. Y bueno, me la tuve que encontrar en mí, ¿no? Y sentir que eso me ha dado la ventaja de cuando hay cualquier tsunami económico, cuando la gente habla de diferentes, pues es que entramos ahora en recesión, pues yo siempre pienso, esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, la economía mundial va así, pero yo dentro de ese universo donde estamos, soy una pieza más y tengo que saber cómo puedo contribuir desde mi lugar
a que mi propia economía sea sana, ¿no? Entonces, eso cambió en mí también. Esa circunstancia, cuando lo pierdes todo, pierdes ese miedo, ¿no? Porque yo en ese momento realmente sentí que había perdido todo. No tienes nada que perder, es cierto. Pero te tienes tú. Exacto, ahí me tuve que encontrar. ¿Y qué fue lo primero que emprendiste? ¿Cómo fueron los pasos que ¿Mm? hiciste? Pues mira, lo primero cuando uno emprende tiene que entender qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque yo pienso que muchas veces el camino del emprendedor no sale porque no tenemos clara la visión ni el enfoque hacia dónde quiero ir. Entonces, ahí hay que hacer como un trabajo de ¿cuáles son mis talentos? ¿No? Porque, ¿qué vendo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo emprendo? Entonces yo me di cuenta de que lo que sabía hacer y lo que había aprendido hasta ese momento era simplemente a que los sueños de las personas se hicieran realidad. Y hablo de sueños precisamente por eso, porque cuando un empresario viene y me dice, "Ay, Sila, yo tengo estas especias maravillosas y me encantaría venderlas en Nueva York, o yo hago unos vestidos y me encantaría estar en la Fashion Week de Nueva York, o soy pintora y me encantaría exponer". Al final esas personas vienen con un sueño y me lo están a mí compartiendo para que yo les apoye a hacerlo realidad. Y eso es lo que yo me di cuenta que sabía hacer, porque había trabajado en comercio exterior y da igual al final que sean empresas muy grandes o empresas muy pequeñas o una sola persona, es exactamente el mismo proceso. Así que ahí también es donde yo hice ese cambio y dije, "Ah, puedo ayudar a las personas a que sean relevantes, a que tengan una visibilidad en estos mercados a donde ellos quieren ir". Y ahí es donde empecé. Empecé pues entendiendo cuál era mi talento, que lo que había trabajado tanto en la Cámara de Comercio como en el IBEX antes había sido apoyar a los empresarios a hacer negocios en el exterior. Así que, ¿para qué volver a inventar la rueda, no? Así que ahí Mm. empecé en algo que yo ya sabía hacer para no perderme. Y luego esto se ha ido desarrollando y me ha llevado por otros caminos, pero empecé por algo donde yo me sentía cómoda. Y yo creo que es muy importante para tener ese amor propio cuando uno empieza a emprender, está muy ligado al conocimiento, a qué es lo que tú sabes hacer, ¿no? Si emprendes en algo en lo que no sabes qué hacer, pues que también lo he hecho, ¿eh? Cuando emprendí en los vinos no teníamos ni idea del mundo del vino y lógicamente acabamos arruinados precisamente por no saber. Entonces, como ya había hecho esa experiencia y tuvimos que juntarnos con personas que sí que sabían lo que hacían, pues entonces ya cuando hice mi propia experiencia en solitario ya supe que no podía irme a campos totalmente desconocidos, sino que estar en un campo que yo conozco y luego poquito a poco pues ya ir explorando otras cosas, pero ya desde una posición de haber entendido qué errores uno puede cometer y qué errores uno tiene que subsanar, ¿no? Mientras estás emprendiendo. Por lo menos algo que te dé pasión. Siempre me gustaron las cosas que tienen que ver con la alegría, Mm. o sea, siempre quise estar en el sector de hacer el bien y de hacer la felicidad, ¿no? O sea, siempre para mí fue una máxima. Por eso solamente decidí hacer cosas que me gustan mucho. Y cuando emprendí dije, gastronomía, me encanta comer, me encanta la moda, pues también estaba fashion y me encanta la cultura. Por lo tanto, esos fueron los tres pilares donde nos apoyamos y dije, si viene una empresa de robótica, aunque me encante la robótica, pero no es mi pasión, ¿no? O Ujú, sea, puedo ujú. entender, pero sin embargo, cuando viene una empresa y me dice que quiere promocionar paella o alguien pues quiere hacer arte, para mí sí que es pasión. Entonces Mm. ahí entra otro, no siento que estoy trabajando. Hay otra cosa muy importante para el emprendedor y es entender tu trabajo como un juego, ¿sabes? O sea, ¿qué harías si no te pagaran y lo harías igual? Pues entonces eso, ¿no? Me di cuenta porque si solamente trabajas por dinero, es muy posible que en un momento determinado te quemes y que ya no tengas esa pasión. Y cuando esa pasión ya no está conectada, pues esa pasión con tus equipos, con tus proveedores, con todo se nota, ¿no? Porque los seres humanos a través del subconsciente entendemos y sentimos, ¿no? Lo que la otra persona piensa y siente. Así que me di cuenta de que esta pasión tenía que estar palpable y eso te ayuda mucho porque cuando de repente pasas momentos difíciles y hay obstáculos que se te ponen en el camino, esa pasión es la que te levanta por la mañana para seguir. Iba a preguntar, porque tú eres mentora de mujeres, ¿y cuál ha sido como el común denominador que has visto de estas mujeres
que necesitan una mentora, mujer como tú, que ha salido adelante frente a todo. ¿Cuál dirías tú que es como el espejo? Creo que el común denominador es que muchas quieren hacerlo y no saben cómo. Entonces, a mí me pasó un poco lo mismo, y creo que eso nos une, ¿no? El saber que, bueno, pues que quizás tienes que aprender poquito a poco. ¿Cómo combino y concilio el tener una familia con emprender? Mm, Eso también es algo, ¿no? Es decir, el común denominador. Vamos a ver, yo quiero que mi familia esté bien, quiero que mis hijos estén bien, y cómo puedo además todo lo que yo hago afecta a mis hijos. Cuando yo emprendí, mi mayor miedo es si no voy a poder cuidar de mis hijos, si no voy a poder darles todo lo que necesitan, ¿no? Y eso es un miedo muy común en las mujeres, ¿no? Prevalece siempre nuestra familia, y hasta qué punto me puedo implicar que esto no tenga un efecto colateral en mi familia. Así que creo que eso también es algo que he visto, que muchas veces es un miedo que tenemos de, debo emprender porque, ¿qué pierdo a cambio, ¿no? ¿Qué tengo que sacrificar a cambio? Y luego bueno, otra cosa también es la seguridad económica. La mayoría de ujú. mujeres siempre dicen, no tengo capital para emprender, no sé dónde encontrar el capital, ¿no? Y entonces, bueno, pues también a veces la falta de información acerca de los instrumentos financieros que pueden estar a tu alcance, qué es lo que puedes hacer. Hay muy pocos fondos de inversión que estén liderados por mujeres y que podamos apoyar a mujeres, ¿no? Ahora ya hay más, pero normalmente cuando vas al banco quizás es un señor el que hace la decisión, y si tiene varios planes y un señor tiene un taller de mecánica y otra tiene una tienda de uñas, es muy posible que acabe dando el dinero al señor que tiene el taller, ¿no? Porque al final es el que hace las decisiones. Entonces es cierto que nosotras muchas veces no tenemos acceso a capital, pero hay muchas ventajas que tenemos. Y es que cuando tenemos acceso a capital, siempre devolvemos el capital. Somos muchísimo más cuidadosas con los recursos que están a nuestro alcance y sabemos manejarlos desde la responsabilidad. Así que, bueno, pues en mi experiencia lo que he visto, que incluso mujeres con muy pocos recursos o poca educación, como puede ser en Masai Mara, en Kenia, estas mujeres, cuando han tenido acceso, han hecho que toda la comunidad crezca. No han crecido solo ellas, ha crecido toda la comunidad. Entonces me apasiona el poder apoyar a mujeres, sobre todo en comunidades rurales, a que tengan esa mente emprendedora y que se animen a emprender. Qué bonito lo que dices porque es poder combinar la energía femenina con la masculina. ¿No es cierto? Absolutamente. De poder concretar, porque muchas veces la mujer no nos sabemos vender, Mm. eh, y eso es como algo que el masculino con la testosterona lo tiene bien claro, y tenemos que aprender muchas cosas, en el Yo buen creo que sentido. por eso yo trabajo con, mira, mis hermanos, ¿no? Yo siempre digo que también he tenido la suerte yo emprendí con mi hermano y esas dos energías funcionan súper bien. Entonces, a mí siempre digo que los equipos que mejor funcionan son los equipos mixtos, que hay hombres y mujeres, porque esas dos energías funcionan. E incluso eres mucho más exitoso cuando esas dos energías están balanceadas en ti como persona, ¿no? Que Claro. esa energía masculina y femenina estén trabajando en buen equilibrio. Eso hace, por ejemplo, yo he tenido muchísimos hombres líderes, jefes a mi lado que tenían esas energías súper bien, entonces tenían la intuición, eran empáticos, entendían. Pues el mejor jefe que he tenido en mi vida, desde luego, era hombre, ¿no? Y tenía esa capacidad de poder equilibrar muy bien y tener esa fuerza, vamos que vamos, y también saber parar, ver, sopesar, o sea, creo que es muy importante, ¿no? Y sabía escuchar Escuchar. sobre todo. A mí Exactamente. me gustaría hablar del tema de los libros contigo, porque imagino que si uno quiere adentrarse en la cultura africana, más allá de la música, el baile, la comida, creo que los libros son el lugar natural para poder viajar y conocer. ¿Cómo fue que empezaste con estas bibliotecas? Bueno, pues la historia es fantástica porque fue totalmente un plan divino. O sea, lo voy a decir tal cual es, porque es un plan divino. Si te dijera otra cosa, no te estaría diciendo toda la verdad, porque nunca imaginé que yo iba a hacer estas cosas de bibliotecas, ni mucho menos, ¿no? Mi primer viaje a África lo hice con 35 años, y en ese viaje, que era un viaje turístico en cierto modo,
se convirtió en el viaje de mi vida, ¿no? En el sentido que me dio el propósito de vida. Y ahí pues conocí a un chief, que es el chief de Kokofu, y este señor, que es como una especie de rey de su poblado, pues vio algo en mí que yo no había visto en mí, ¿no? Porque él cuando nos conocimos dijo, tú vas a ser la reina del desarrollo de Kokofu. Y yo oí la palabra reina y me quedé así. Dije, hombre, claro, eso es lo que me interesa a mí, eso es la corona. Y luego después de ese momento de vanidad, le dije, ya, pero ¿qué quieres que haga por ti? Me dijo, eso te corresponde a ti. Yo te voy a dar un trozo de tierra y tú con ese trozo de tierra vas a hacer lo que tú quieras. Y entonces ahí es donde sale la idea de las bibliotecas, pero fue quizás esa inspiración de pensar, wow, yo conocí África por los libros. Estoy hablando con un Ashanti y yo sabía con 14 años quién eran los Ashantis, qué tipo de tribu era, y era porque mis padres me habían acercado a esa cultura. Mis padres me exigían, no es que me gustara a mí, me exigían leer todos esos libros y ojo como no los leyera, estaba castigadísima. Entonces, no tenía otra opción. Ese conocimiento llegó a mí así, a la fuerza, pero cuando luego llegué al continente africano, lo pude aplicar. Entendí por qué hacían las cosas que hacían, entendía por qué nombraban a sus hijos por el día de la semana. Sabía todas esas cosas, con lo cual cuando él me ofreció esto, dije, ellos pueden tener otra ventana al mundo también a través de los libros. Y ahí empieza el proyecto y tuve la ayuda de muchísimas personas que se pusieron, porque cuando uno pone la intención en algo, de repente, ¡boom! Yo llegué a Nueva York, se lo conté a mi abogado me dijo, ay, te regalo y te hago una fundación. Yo no me había pensado nunca en hacer una fundación, fue su idea. Otro amigo mío de Ghana me dijo, ay, yo conozco a una bibliotecaria en el Bronx y están retirando todos los libros, pues igual ella te puede ayudar. Y ella fue la que creó la biblioteca de Ghana. Ella catalogó los libros, se fue allí como voluntaria, hizo todo, es decir, por eso digo que es un plan divino, porque ni siquiera tuve que hacer los grandes esfuerzos para ponerlo en marcha, las cosas se fueron dando, ¿no? Estás en Ghana, en Guinea Ecuatorial, en Zimbabue, en Kenia, en Uganda y en Nigeria, por lo que he leído en tu página, y Sí. en Senegal. ¿Son en cualquier idioma? ¿Cómo podemos colaborar? Porque Mira, me imagino que hay un shipping también de eso, hay un ¿no? shipping, bueno, en la última donación la hemos tenido desde España, han sido 27.000 libros, han sido en español, porque era para Guinea Ecuatorial. Entonces, dependiendo de la lengua, vamos a decidir el país. Por ejemplo, Mm, en Bruselas nos dio un centro cultural unos libros en francés y esos fueron los que se mandaron a Senegal. mm. Aquí también el liceo francés de aquí me dio unos libros y se fueron a Camerún. ¿Por qué? Pues porque buscamos a dónde poder darlos dependiendo del idioma. Hasta ahora siempre ha sido pues en inglés, francés, español. En portugués todavía no hemos hecho nada con los países lusanos, pero estamos ahí. Y algo pasó hace 2 años, porque cuando yo estaba en Kenia y les pregunté a los niños qué tipo de libro querían leer, me dijeron, ¿por qué nos mandas siempre los libros en inglés? También queremos leer en nuestra lengua. Y Mm. ello me cambió todo. Y entonces hicimos la primera donación en libros en Swahili para ellos. Nos organizamos con unas editoriales en Tanzania y en Kenia y a un precio más reducido hicimos la compra de esos libros y pudimos darle a estos niños los libros que ellos querían leer, ¿no? Querían leer de ellos, de su cultura, con lo cual esto también para mí ha sido un aprendizaje y me ha llevado al siguiente proyecto que tengo en marcha y es pues poder hacer esto más y que también toda esa cultura que es tradición oral, siempre decimos que cuando se muere un anciano en África ha muerto una biblioteca, ¿no? Mi abuelo se murió hace un mes con 97 años. Y es cierto, pero yo tengo un registro de muchas de sus historias, pero no las he puesto por escrito. Y entonces me he dado cuenta de que habría mucha gente que pudiera tener por escrito esto. Hay autores que escriben en la lengua autóctona, pero no tienen a nadie que se los publique. Entonces, esa sería, pues, digamos, como eh, digamos, mi sueño ahora sería poder hacer este proyecto realidad, que la gente pueda publicar en su propia lengua y que también puedan tener acceso y que se pueda traducir también esos libros, porque imagínate tanto conocimiento ancestral que no va a estar en inglés, ni en francés, ni en estos idiomas, pero que pudiéramos traducirlo y que también sería un regalo para el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando hoy día en África a nivel tecnológico? Bueno, pues creo que la revolución tecnológica representa una súper oportunidad para África y para la juventud africana. Y
nosotros no queremos que nadie se quede detrás y por eso trabajamos muchísimo a nivel también tecnológico y hay muchísimas empresas y de hecho hay unas ferias importantísimas como AfricaCom que están intentando el acercamiento de la tecnología y la inteligencia artificial a África y yo creo que hay una gran conciencia en África y en los organismos para que no estemos detrás de la tecnología. Y hay algo muy interesante, estuve en una conferencia en Ruanda y nos dimos cuenta de que la juventud africana que viene con estas ideas tan amplias también están buscando soluciones a los problemas africanos a través de la tecnología, cosas que ni se había ocurrido porque en el mundo occidental ya tenemos muchas cosas solucionadas, pues presentan soluciones muy interesantes. Y bueno, también tenemos pues Mountain Valley, que sería el Silicon Valley, que está en Camerún. Es decir, que hay muchas propuestas, ideas y laboratorios de conocimiento en África, más de lo que la gente se pueda imaginar, ya trabajando en esa tecnología. Sí, yo estuve en Sudáfrica, he visto mucho sobre tecnología renovable y Ujú. también con el tema del turismo que está entrando a través de los safaris y este tipo de turismo natural o Ujú. naturaleza, el tracking de los animales, o sea, Sí. hay varias cosas que se están abriendo. Em, bueno, me encanta hablar contigo, no quiero extenderme demasiado, pero me gustaría en estos últimos minutos, si pudieras decirnos algo que haya quedado en el tintero que tenga que ver con emprender tu propia vida, o sea, ser Mm. el que diseña y el que realmente lleva a cabo, aunque sea poquito a poquito, porque depende de cada personalidad, depende de cada situación sociocultural, depende de mucho de lo que viviste y si te pudiste despegar de ese legado, pero hay gente que igual llega pasito a pasito, hay otros que les llega rápidamente, pero ¿cuál dirías tú que es como el consejo para poder seguir tu corazón? Pues mira, yo lo que diría a todas las personas que nos escuchan es que he visto muchos imposibles hacerse posibles en mi vida. Y no importa, como tú dices, en dónde empieces, sino a dónde quieres ir, ¿no? Y tampoco importa el tiempo, porque el tiempo además es algo que muchas veces nos traiciona, ¿no? Y no tenemos la paciencia necesaria para esperar que las cosas maduren. Y creo que es muy importante, ¿no? Y que nos desliguemos de ese concepto del tiempo y que lo que queramos hacer lo hagamos y que todos somos los líderes de nuestra propia vida, ¿no? Es decir, si al final, si tú lideras tu vida, estás totalmente, digamos, tienes el mejor socio del mundo, que es Dios, y entonces ahí todo se empieza a dar. Y creo que es muy importante que todos nos lo creamos. Lo que crees, creas. Ese es mi mensaje. Es decir, tú puedes crear la vida que tú quieres, pero te la tienes que creer. Si no la crees en tu mente, si no la sientes en tu corazón, luego no baja a tu vida, a que tú lo puedas vivir físicamente, ¿no? Así que es muy importante pues tener esa labor de querernos más, de confiar más en nosotros. Cuando hablo de los imposibles posibles, puedo hablar de una amiga mía en Jordania que hicimos yo el programa que he hecho con Empretec de mentorizar mujeres. Esta mujer nace en Jordania y crea una escuela de robótica en Jordania y ahora que estuve comiendo con ella en Madrid hace 2 meses, está haciendo lo mismo en Dubái. Y es una mujer que viene de una cultura muy restrictiva de los derechos de las mujeres y sin embargo ha roto todas esas estructuras y ha podido hacer esto. Y está enseñando robótica a las jóvenes y jóvenes de sus países, ¿no? Para que no estén detrás de la tecnología. Pienso que si todo el mundo entendemos que ese poder viene más de nuestros deseos, de nuestra intención, todo se pone a funcionar para que esto se haga. Así que mi invitación a todo el mundo es eso, ¿no? A que nos lo creamos, a que sintamos que realmente la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Me encanta, realmente te agradezco muchísimo este tiempo. Eres una mujer extraordinaria, eres una mujer inspiradora, eres una mujer con todas las letras, bien Gracias. puesta. Te mando un beso muy grande desde acá a Nueva York y nada, estamos en Espero tener contacto. la oportunidad de abrazarte muy pronto Ojalá. y de compartir. Así que muchísimas gracias de verdad por tenerme. Gracias. Gracias, gracias, Priscila.
Chao, chao. Bye.